Hoy vamos a estudiar Ruth capítulo 2, versículo 1, y dice así: tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Boz. Noemí tenía un pariente con este hombre Boz. No se sabe exactamente qué tipo de parentesco era, solamente se sabe que era pariente de su esposo Elimelec. Era un hombre rico. A pesar de que había habido una hambruna en Belén, cuando Elimelec, Noemí y toda su familia había dejado la tierra prometida para ir a Moab, Boz se quedó y Dios proveyó para él. De hecho, Dios hizo de Boz un hombre rico. Como ya hemos estudiado, Noemí y su familia tomaron una decisión hace 10 años y esta decisión había tomado consecuencias graves, porque a pesar de que habían habido tiempos difíciles, tiempo de hambre, para ellos no había posibilidad de sufrir hambre. No se les ocurría que no iban a tener que comer. Quizás estaban aún muy apegados a las cosas del mundo, a algo que de repente no es malo, porque cuando Jesús fue tentado, el diablo le dijo: convierte esta roca en pan, estas piedras en pan. Fue tentado porque el hambre es una necesidad primordial que tiene que ser satisfecha, y ellos fueron tentados con salir del lugar de la promesa, donde quizás Dios iba a fortalecer su fe y los iba a prosperar. Nadie, dice la palabra ni la historia, que murió de hambre en Belén. Ellos seguían ahí, y quizás también Elimelec y su familia hubieran sido bendecidos, pero ellos desobedecieron. Ahora nadie está excepto de desobedecer a Dios por falta de fe. Lo mismo le pasó a Abraham en Génesis 12:10. La Biblia dice que hubo hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y ahí él peca porque tiene temor de que se supiera que su esposa era esposa y no hermana, así que engaña. Entonces, solamente para satisfacer el hambre, una necesidad primordial, y muchas veces el Señor nos quiere enseñar a tener fe. Y la forma de tener fe es evitándonos comer. Yo les quiero contar que hace unos días estaba leyendo un libro sobre el nuevo cerebro del hombre, es el estómago. Porque el estómago es lo que nos impulsa a comer, a tener gustos. A uno le provoca un pollito a la brasa y se pide el pollito a la brasa. Uno está triste, molesto, desesperado, toman alcohol los no creyentes. Entonces el estómago es un cerebro que domina nuestro cuerpo. Y el Señor nos quiere enseñar a que no solo de pan vivir el hombre. Y esa decisión mala que tomó la familia de Noemí, pues nos pasa a nosotros también, que queremos justificar nuestras decisiones con los tiempos difíciles. Pero como creyentes, los tiempos difíciles no pueden ser justificables si nos apartamos de su presencia, de su voluntad, porque Dios quiere fortalecer nuestra fe. Él va a fortalecer y va a bendecir la decisión que tomemos, aún cuando estemos viviendo tiempos difíciles, porque eso es fe. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y esto de acá, si ustedes recuerdan, Boz era un hombre rico, no era alguien cualquiera, era un hombre rico. Él era un pariente, y era importante que se considere la palabra pariente, porque era alguien de la familia, un representante especial de la familia. Era como un cacique. Ahora que nosotros que vivimos en Perú, un cacique es un señor feudal, una persona que tenía tierras, que de esas tierras vivía, y no era alguien más, era una persona importante, especial, renombrada. Y Ruth, una mujer que venía de Moab, que esto es muy importante hacer. Yo quiero que ustedes vean algo que yo sé que ya lo estudiaron, pero quiero hacer un énfasis en esto. Ruth era una moabita, y los moabitas eran personas perversas. Y a mí me sorprendió mucho ver cómo, cuando estudiaba esto, cómo Elimelec y su familia deciden irse a Moab. Moab tenían un dios Quemos, y a este dios Quemos
le hacían sacrificios humanos a los bebitos. No sé si ustedes recuerdan, era como ponían a los bebitos para que se quemen y así ofrecían sacrificios por la victoria en la guerra. Eran muy crueles. Y en 2 de Reyes 3, 26 a 27 dice: y cuando el rey de Moab vio que era vencido en la batalla, tomó consigo 700 hombres que manejaban espada para atacar al rey de Edom, mas no pudieron. Entonces el rey de Moab arrebató a su primogénito que había de reinar en su lugar y lo sacrificó en holocausto sobre el muro. Y hubo grande enojo contra Israel y se apartaron de él y se volvieron a su tierra. O sea, los moabitas eran perversos, gente mala, impía. Y Elimelech, Noemí y sus hijos, no les importó morar con ellos, porque preferían satisfacer una causa natural, el hambre. Y hay, sin embargo, como ya estudiamos, algo precioso en la vida de Ruth es que ella se convierte, ella había visto y se convirtió a Dios con todo su corazón. A pesar de que esta familia israelita se había mudado, que eran de Judá, se habían mudado a Moab, seguramente seguían manteniendo la Pascua y las festividades judías, ¿no?, de la santidad de Dios. Pero igual era un error que se casen con mujeres que no eran creyentes. Era un error. Todo fue un error. Que finalmente Dios en su misericordia lo torna para bien. Y me recordaba también la conversión de Caleb. Ustedes saben que Caleb, dice en Números 32:12, Caleb, hijo de Jefone ceneseo. Él no era un israelita de nacimiento. Él fue adoptado como parte de la tribu de Josué. De Judá. Y cuando llama a las 2 espías, dice, de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone. Pero su conversión fue tal al Señor, toda su familia está convertida al Señor. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan cuando Moisés se casa con Séfora, Jetro, su suegro, era ceneseo. Y estos ven todos los milagros de Dios y se convierten a ese Dios. Y esto queda como un legado. Entonces, hoy día quiero que ustedes vean el estudio de Ruth como un legado de Noemí, porque a pesar de todo lo que enfrentó, de la dificultad de su vida de no tener nada, ella es un testimonio vivo en medio de su amargura, de su dolor, de su aflicción. Es un testimonio para esta mujer, para Ruth. Igualmente pasa con Caleb. Caleb tuvo un testimonio de alguien y que vino desde Moisés, de una conversión radical al Señor, porque cuando Moisés se convierte, deja todos los cielos de Egipto. Y de los ceneseos, más adelante, dice la Biblia que el suegro de Moisés, Jetro, también era conocido como Reuel, era el sacerdote de Madián, un ceneseo. También los ceneseos son una de las tribus de los recabitas. Y esto es preciosísimo porque ahora está investigando, dice en 1 Crónicas 2:55. Y las familias de los escribas que moraban en Jabes fueron los tirateos, los imateos y los sucateos, los cuales son los ceneseos, que vinieron de Amat, padre de la casa de Recab. O sea, esta familia y los ceneseos, así como Ruth, se convierten de tal manera al Señor, dejan toda su vida pasada, su vida de adorar dioses ajenos, y se convierten al Dios vivo por un testimonio. Y ahora vamos a ver cómo vos también es un buen testimonio. Y los que desean leer más tarde, en Jeremías 35 habla de la bendición, de cómo los recabitas en las épocas del rey de Josías de Judá les dicen que toman vino, pero ellos dicen que no, que ellos habían hecho un juramento delante de Dios de no tomar vino. Y ellos obedecieron hasta en lo mínimo de no satisfacer ese deseo del vino y también de no tener una casa. O sea, ellos vivían por fe, y cuando vino Nabucodonosor y todos ellos a sitiar, ellos se quedaron en Jerusalén porque Dios los preservó, porque guardaron su santidad y nunca les faltó nada. Nunca iba a faltar ni siquiera
un hijo de Recab que esté en la presencia de Dios todos los días. Estamos hablando de un legado, del ejemplo que estamos dejando a otras vidas que nos siguen. Entonces, con esta mirada que hemos visto, una comparación entre Caleb, que forma parte de la tribu de Judá, pero era cenezeo, y de él desciende gente que se separa del mundo por completo, igual que Ruth se convierte completamente para Dios y empieza a obedecer al Señor. Y dice, volviendo a Ruth 2:3, y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y él respondió: ve, hija mía. Fue pues, y llegando espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia Elimelech. Ella es una mujer que hasta vemos es preciosa, porque está hablando con su suegra. Muchas veces las mujeres se casan y no se llevan bien con la suegra. Esto hablaba de una humildad absoluta, porque le dice: déjame ir al campo y recoger espigas. Ellas eran muy pobres, como ya lo estudiamos. Y en Levítico 19, del 9 al 10, Dios lo deja como una enseñanza de ayuda social al pobre. Cuando sigues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada, y no buscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña para el pobre. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Entonces esta ley mandaba a los granjeros de Israel que no recogieran toda la cosecha en sus campos. Se les mandaba que dejaran algo al cosechar. Si se les caía un manajito de grano, se les ordenaba que lo dejen en el suelo. ¿Para qué? Para que la gente humilde de Israel pudiera recoger esos granos y pudieran espigar lo que sobraba para ellos y así poder tener un sustento. Era una idea genial para ayudar a los pobres en esa época. Esto permitía de que los granjeros tuvieran un corazón generoso y mandaban a los pobres a estar activos y trabajar y obtener su comida. O sea, hacía que el corazón de los granjeros se anchara. ¿Por qué? Porque cuando uno da, uno recibe. Y en los pobres, no porque soy pobre, no, el pobre tiene que trabajar según la palabra de Dios para obtener su comida. Y de esta forma llevar comida a sus casas de una forma digna. Entonces dice que fue pues. Entonces Ruth tuvo una iniciativa propia. Ella sale a espigar en los campos para sostener a su suegra. Y a ella misma, Ruth siempre tuvo un gran espíritu de trabajo. Siempre quiso salir adelante. No era una chica conformista: yo solamente voy a alimentar mi lado espiritual. No. Ella pudo haberse quedado en su casa a orar por comida. No. Ella, dice la Biblia, que la fe sin obras es muerta. Ella sale en busca de esa comida. Y aconteció que aquella parte del campo era de Booz. O sea, acontecer quiere decir que Ruth llega guiada por el Señor, o sea, de manera perfecta, al campo de Booz, porque Dios la estaba guiando. Esto nos muestra algunas de las maravillosas maneras que trabaja la mano invisible de Dios en nuestras vidas. Si Ruth se hubiera quedado en su casa esperando por un sentimiento espiritual, probablemente ella habría tenido que esperar un largo tiempo, y aún así podía haber llegado al campo equivocado. En lugar de eso, experimentó el favor de Dios y su mano sobrenatural. ¿Por qué? Porque decidió emprender, no quedarse esperando, sino fue activa. Como el Espíritu Santo es activo. Muchas veces cuando realmente estamos caminando en el Espíritu, podemos ver la mano de Dios únicamente cuando miramos atrás. Si pasamos demasiado tiempo tratando de ver su mano delante de nosotros, podemos causarnos problemas. Algo que yo he aprendido este año es estar siempre activa, y esto ya no me permite pensar en las cosas que no tengo, en las cosas que me faltan. Y algo que he aprendido este año en mi vida, amados hermanos, es saber la generosidad de Dios a través de la gente que me rodea. Y es precioso porque estoy en una tierra lejana. Hace unos días me enfermé, y en toda esta enfermedad, en los primeros días yo tenía que ofrecer un voluntariado para preparar una reunión
por unos niñitos de tercer y cuarto grado. Y sin querer los niños me pidieron que le pinte la cara a todos. Entonces terminé pintándoles las caritas a todos con pinturas de neón. Y mi jefa me estaba viendo. La cosa es que los días siguientes recaí en mi enfermedad, pero yo nunca he dejado de faltar a mi trabajo ningún día. Hasta hoy. Y de la nada viene un amigo y me dice, vamos al doctor, no puede estar así. Y fuimos al doctor y el doctor me diagnosticó lo que tenía, pero en ese momento comencé a recibir mensajes de todo el mundo que me estaban trayendo sopas, que me estaban trayendo abrigo, que me iban a llevar a sus casas. Entonces todo lo que yo puedo ver es la mano de Dios. Y meditaba que momentos antes me ofrecí para llevar ayuda el domingo a unos niñitos humildes. Entonces Dios nos está viendo, amados hermanos, cómo nos ofrecemos a dar. De gracia hemos recibido, debemos dar de gracia. El que siembra generosamente segará. Echen sus pan sobre las aguas y vean lo que el día siguiente van a recoger. Y dice en Ruth 2:4-7, y aquí que voz vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Y vos dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni aún por un momento. O sea, Ruth no tenía descanso, estaba trabajando. Y Boaz tenía un carácter y un corazón porque era amado por sus trabajadores. Tenía buenas relaciones con ellos. Era un hombre de autoridad. Porque al simple hecho de ver cómo toma cuidado de sus trabajadores y cómo piensan ellos de él, podemos ver la fidelidad de ellos. Y cuando el supervisor reporta a Boaz la actitud sumisa de Ruth, como ella había explicado toda la parte, reconociendo que había un derecho. Pero es precioso porque Ruth iba con toda humildad. Ella pudo haber citado lo que ya les leí en Levítico 19:10, pero no, ella mostró respeto y propiedad y pidió el derecho a recoger en ese campo. Entra desde la mañana hasta ahora, dice la palabra de Dios. Quizás Ruth no lo sabía, pero le estaban viendo. El supervisor estaba viendo qué tipo de trabajo hacía y estaba impresionado del buen trabajo que realizó. Y el hecho de que trabajaba bien era importante. Y esto causa una buena impresión en vos. Amados hermanos, eso es muy importante. Dios nos está viendo siempre. Y siempre tenemos testigos. Ruth no era engreída, era humilde. Ella no creía que se merecía todo. No. Ni como vemos ahora la gente exigiendo cosas, no. Nosotros no nos damos cuenta, pero estamos siendo observados de qué manera caminamos con Dios. Y lo que la gente ve de nosotros hace una gran diferencia. En Ruth 2:8-9 dice, entonces Boaz dijo a Ruth, oye hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí. Y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Vos las ubicas junto a sus criadas, quienes amarraban los tallos de grano cortados, y vos les dijo a Ruth que se quedara con ellas para que la cuidaran bien. Él le recomienda, no vayas a otro campo. ¿Por qué? Porque Dios quería bendecir a través de vos a Ruth. Porque Él la dirigió a sus campos. Vos sabía que si Ruth se quedaba en sus campos, ella sería bendecida y encontraría compañía, protección y refrigerio. La amabilidad de Boaz era maravillosa. Hasta este momento no tenemos evidencia de que hay una atracción romántica. Pero no sabemos tampoco si es que era bonita o desarreglada, porque era todo un día de trabajo. Pero Boaz le ofrece esta amabilidad. Y nosotros tenemos que mostrar también amabilidad con todos los que nos rodean. Muchas veces se nos hace fácil ser amables con otros cuando vemos que hay un
potencial de recibir pago. Cuando me van a pagar, soy amable. Pero la verdadera amabilidad se muestra cuando le damos a los que no tienen. Ahí es cuando nuestra amabilidad realmente se hace evidente. Porque ellos no tienen cómo devolvernos nada. Y yo les quiero contar que yo tengo a veces alumnos muy difíciles de enseñar. Pero tengo que ser amables porque tienen vidas difíciles. Y pasan conmigo 7 horas al día y yo pierdo la voz por ellos. Pero tengo que ser amables y corregirlos con amor. Porque soy ahorita todo lo que están viendo. Ruth 2, 10 al 13 dice: entonces ella, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera? Y respondiendo Booz le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo: Señor mío, hallé yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado, y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Ruth era una chica moabita, y toda su actitud es maravillosa. Quizás nosotros pensaríamos: bueno, me alegra que por fin alguien reconoce el trabajo que he hecho. Todo el día he trabajado duramente. Me merezco este reconocimiento. Ahora sí voy a recibir la bendición que me merezco. O sea, muchas veces pensamos que trabajamos para el Señor arduamente porque vamos a recibir bendición. Pero ella no se veía así. Ella veía que su trabajo era gracia de Dios. ¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar en eso? De que nuestro esfuerzo, el servicio que le damos a Dios es por su gracia. No nos merecemos servir a Dios. No merecemos la honra de poner una silla para Dios, o servir un cafecito al hermano del coro, o poner los cables. Hemos hallado gracia para servirlo en sus campos. Ruth pudo haberse preguntado: ¿por qué me han pasado tantas cosas malas y por qué ahora soy peor que una sierva? Y muchas veces como creyentes nos ponemos a pensar: ¿por qué me pasan cosas malas? Pero ella no, ella solo se enfoca en lo bueno, en dar gracias por lo que no tiene. Y reconoce quién es ella. Siendo yo extranjera, la mente de Ruth todavía seguía siendo como una moabita. Ella no se sentía israelita. Ella reconocía que era vil y menospreciada. A eso se refiere simplemente un trasfondo nacional. Ella no se sentía que pertenecía al pueblo de Dios. Y esto hacía que ella pudiese apreciar más la amabilidad de Booz. Cuando buscamos a Dios, tenemos que recordar que nosotros no merecemos su amor. No merecemos todo lo que tenemos. Es el amor de Dios lo que nos da una casa, una familia, promesas, comida, extractos. Así sea poco o mucho, es su favor. Y acá Booz dice, muestra un ejemplo de que nosotros también tenemos que ser amables con los extranjeros entre nosotros. Pero esto es precioso porque todo este pueblo está enseñado con la palabra de Dios y ponía esa palabra de Dios en obra. Nosotros también. Hoy en día nosotros somos un poco distintos porque nos relacionamos en círculos pequeños. Hoy en día los sociólogos, los estudiosos dicen que nosotros vivimos en pequeñas tribus con amigos que son similares a nosotros. Pero Dios también quiere que abramos ese círculo, invitemos a extranjeros, aquellos que no piensan o que no han tenido las costumbres que nosotros. Por ejemplo, yo lo estoy viviendo ahora que vivo en Estados Unidos, que soy extranjera y que evidentemente me recuerdan todo el tiempo que soy extranjera, pero recibo mucho amor y mucha amabilidad.
Y en ocasiones también no lo recibo. Pero yo doy el amor y la amabilidad. He sabido, dice vos, es una dinámica normal porque en los pueblos pequeños todo se sabe. Pero también demuestra de que Ruth hacia Noemí, su relación era importante, era notoria. Y vos le dices, Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel. Adecuadamente vos anima a Ruth como si fuera una nueva convertida al Dios de Israel. Y es verdad, Ruth es ejemplo de un nuevo convertido. Acaba de dejar todos sus dioses, su estilo de vida, para vivir en una nación que no era su noción y para poner su confianza en el Dios de Israel. Ya no tenía amigos. Ella se sentía menos que una israelita. No se exaltaba a sí misma, pero encuentra protección bajo las alas de Dios. Nosotros tenemos que ser misericordiosos con los nuevos cristianos, amarlos, guiarlos con amor, con amabilidad, animarlos. Los creyentes mayores, los líderes, tipifican a un vos que quieren que haya muchos Ruths en la congregación, que se conviertan en nuevos creyentes. Y nosotros tenemos que orar unos por nosotros y darnos promesas de aliento. Vos le dice algo precioso, le dice, Jehová recompense tu obra. Tenemos que decirle eso a los nuevos creyentes, que Jehová te recompense. Que Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Vos especifica que ella tenía un compromiso con el Dios de Israel. Esta era su forma de mostrar amabilidad y ánimo a una joven creyente en el Señor. Y esta parte, bajo cuyas alas, es una hermosa ilustración porque es una ave que se está refugiando con una mamá adoptiva. En el Salmo 17:8 dice, guárdame como la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Ruth tenía miedo, no tenía familia. Pero esto no se queda acá, dice. Y vos le dijo a la hora de comer, en Ruth 2:14-16, ven aquí y come el pan y moja tu bocado en el vinagre. Y él se sentó junto con los segadores y él le dio el potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó para espigar y vos mandó a sus criados diciendo, que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis y dejaréis también caer para ella algo en los manojos y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendéis. Moja tu bocado en el vinagre. Tal vez ahora vemos la primera señal de un romance quizás. Pero vos muestra gentileza y favor a Ruth durante toda la comida, porque hubiera sido suficiente solo invitarla, pero le invitó a participar de toda la comida y también del privilegio de mojar su comida. Y le dio en el vinagre, o sea, disfrutó. Comió hasta que se sació y le sobró. Quizás ahí Ruth estaba experimentando algún sentimiento por vos, porque es curioso que un varón te dé algo y que sobre. Normalmente eso no es así, ¿no es cierto? A no ser que sea alguien que siente cariño. Y ella no quería parecer golosa frente a vos tampoco. Así que guarda algo de comida para Noemí. Ruth estaba saciada por la generosa invitación de vos, aunque ella no era parte del grupo de segadores, pero se sentó junto a ellos y comió como si fuese ellos hasta que se sació. Y así nos pasa a todos nosotros. Nos pasa a todos nosotros cuando venimos al reino de Dios. Sus promesas y la invitación que nos hace Jesús nos llenan hasta saciarnos. Les quiero leer lo que ha puesto el Señor en mi corazón ahorita. Se lo voy a leer porque es importante, amados hermanos, que nosotros hagamos una separación en nuestros corazones y busquemos ser saciados por Dios. No busquemos en el mundo ni nos comparemos con la gente del mundo, porque Dios ha puesto un campo especial para cada uno de nosotros.
No anhelemos las cosas que están en el mundo. Los que escuchamos este mensaje somos creyentes crecidos. Muchas veces no estamos saciados porque no estamos buscando a Dios. Dice en Isaías 55, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Esto no lo sabían Elimelech y su familia. Por eso que se fueron a un lugar de Baal, de adoración a los dioses malos. Y el Señor dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oíd atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído, seamos humildes como Ruth, y venid a mí, sigamos a ese voz. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. El Señor quiere saciarnos y quiere honrarnos, pero tenemos que cortar toda idea de que vamos a ser saciados en el mundo. No hay nada en el mundo que nos pueda llenar, solo más hambre y ansiedad. Fuera de Dios tenemos hambre y ansiedad. Ella come, se sacia de la verdad de lo que es Cristo, de lo que Cristo la revela. El corazón de Ruth estaba contento porque ella había nacido de nuevo, y el tierno objeto de su afecto es Dios. Nosotros tenemos a Jesús como nuestro tierno objeto. Nuestro deseo va a ser saciado, amados hermanos, al conocer más de Cristo y al disfrutar su preciosa paz. Él va a llenar todo y va a superar nuestras expectativas. Y todo recuerdo va a ser borrado porque Él es más grande. Él, vos ordena, dice, que recoja también espigas entre las gavillas. ¿Qué pasa con esto? Esto es muy importante, porque acá Él no solamente le permite recoger de lo que había sobrado de todo, sino que también algo de lo que ya había sido recogido y atado, algo de lo que le pertenecía a Él. Pero también dice, dejaréis caer también para ella algo de los manojos. ¿Para qué? Porque vos querías bendecir a Ruth, pero no quería deshonrar su dignidad, convirtiéndola en un caso de caridad y que la gente pudiese hablar mal de ella, sino para que ella también tuviese honra. Y dice en los versículos 17 al 18, espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido, y fue como un efa de cebada, y lo tomó y se fue a la ciudad. Y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio. Ruth espigó en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido. O sea, su trabajo, amados hermanos, no fue un poquito, fue más allá. Fue perfecto. Y Dios bendijo a Ruth porque la gente fue generosa con ella. Y ella trabajó duro, no fue una floja. No pensó en su situación, ay, no soy israelita, soy moabita, que la gente me dé. No, ella se esforzó. Y Ruth trabajó duro todo el día. Y nosotros también, amados hermanos, tenemos que poner ese esfuerzo para recoger la palabra de Dios. Tenemos que buscar trabajar duro por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Ruth tuvo que agacharse para recoger cada grano. Ruth solo podía recoger los granos uno por uno. Nosotros estudiar versículo por versículo. Ella tenía que sostener cada grano y no dejarlo caer inmediatamente. ¿Recuerdan cómo Samuel tomaba la palabra de Dios y no dejaba caer nada a tierra? Ruth llevó el grano a casa y lo desgranó. Siguió trabajando en su casa, siguió estudiando. No era suficientemente en la iglesia, tenía que ir a su casa. Y soplaba las cositas del grano, la piel del grano. Ruth fue sustentada, fue nutrida por el grano. Y esa es la palabra de Dios que no regresa vacía. Ella tiene como un efa de cebada, que son como 22 litros de cebada. Fue maravilloso todo el trabajo que ella tuvo. Fue un gran resultado. No tenía nada en la mañana y ahora se iba con 22 litros de cebada. Y también sacó
lo que le había sobrado y se lo dio a Noemí. O sea, todo este grano que había tenido también le sobra comida de voz para Noemí. Y esta era una gran bendición para su suegra. Tenemos que bendecir a nuestra familia con lo que aprendemos de parte de Dios. Si nos llenamos de la palabra de Dios, vamos a ser bondadosos con otros, porque nuestro corazón va a estar saciado y vamos a saciar a otros. En los versículos 19 a 23 dijo, y le dijo a su suegra, ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado. Y dijo él, nombre del varón con quien hoy he trabajado es vos. Y dijo Noemí a su nuera, sea el bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo a Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Y Ruth la moabita dijo, además de esto, me ha dicho, júntate con mis criadas, hasta que hayan acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a su Ruth, su nuera, mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Estuvo pues junto con las criadas de Booz espigando, hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Booz la había bendecido, pero ahora vemos el corazón de esta suegra, que exclama, sea el bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para los que han muerto. Es esta la misma mujer que entró al pueblo diciendo, llámenme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Ella dijo también, el Todopoderoso me ha afligido. Pero ahora ella puede ver el plan de Dios claramente y que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman a Dios. Y dice, mejor es, hija mía. Noemí dijo a Ruth, quédate con este hombre vos. No solo era generoso, él era también uno de los parientes cercanos. Y esto, amados hermanos, es lo que el Señor tiene para nosotros. Misericordia. Misericordia gratuita para todos nosotros, porque muchos de nosotros, en nuestros pensamientos impíos, hemos fallado a Dios, como dice en Isaías 55. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que mis caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo que le envié. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Y el Señor, amados hermanos, quiere llenar nuestro corazón de paz y quitar toda ansiedad. Quiere satisfacer nuestra alma con su palabra. Quiere inundarnos de tanta paz que podamos compartirla con otros. Porque Belén era una ciudad donde había hambre. Como estamos viviendo hoy día en toda la tierra. Hay hambre, hay desesperación, hay angustia. Porque hay malas noticias. Estamos viviendo en tiempos proféticos. Pero su palabra nunca nos va a dejar sin alimento y sin estar nutridos y saciados en Él. Señor Jesús, hoy día te damos gracias por tu palabra y te pedimos que nos llenes, que nos satisfagas y que podamos compartir con otros lo que nos has enseñado, Señor Jesús. Límpianos de toda impiedad de nuestra mente, de todo pensamiento que nos aparte de ti, Señor. E inúndanos, Señor Jesús, de tu presencia. Guíanos, Señor, en tus campos, como lo hiciste con Ruth. Y cambia nuestro corazón, Señor, como el de Noemí. Conviértelo, Señor, en un corazón que te alabe, que te exalte. Y que podamos decir, mejor es, porque tu plan es mejor, Señor. Y bendice, Señor Jesús, y levanta a muchos como vos, Señor Jesús, que podamos guiar a muchos jóvenes creyentes a ti.
Te lo pedimos en el poderoso nombre que es sobre todo el nombre, en el nombre de Jesús, nuestro Mesías. Amén.